Bienvenidos a TEL de DUET, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Como parte de nuestro diplomado virtual en gestión pública, esta semana tenemos la parte final de nuestro curso. En este tiempo nos dedicaremos a revisar los aspectos teóricos y prácticos e integraremos finalmente los aspectos desarrollados en el curso. Entonces nos toca ahora elaborar los planes de capacitación y la perspectiva de desarrollo de la empresa y de sus ejecutivos, preparar una estrategia para el futuro de la dirección de personal, incidiendo en la evaluación del rendimiento laboral, las perspectivas de la administración de dirección de personal y los casos e innovaciones en la dirección de personal que se han presentado en el mundo de hoy. Dentro de la gestión por competencias, tenemos que ver a las competencias como las capacidades necesarias para utilizar los conocimientos, el buen conocimiento técnico, las destrezas y todas aquellas situaciones profesionales necesarias para obtener resultados esperados. Entonces, estas capacidades son reales y también son conductas observables dentro de cada individuo y, por supuesto, medibles, y también pueden ser modificadas hacia mejor y desarrolladas hacia el futuro deseado. Entonces, en este tejido de aspectos no se puede perder de vista que las competencias tienen su origen en diversas fuentes, como la formación, el aprendizaje, la experiencia en puesto de trabajo y la experiencia de vida. Todos estos aspectos vienen a formar todo lo que es el bagaje profesional que tenemos en la organización. Entonces, en función a esto, vamos a trabajar los planes de entrenamiento para nuestras áreas. Primero tenemos que fijar un objetivo. Este objetivo tiene que atender alguna falencia de nuestra organización. Entonces vamos a dividirlos en fases. Siempre debe ir una primera fase que es el contexto empresa y el contexto del proceso y el contexto del cargo. Es decir, qué hace la empresa, qué es lo que se espera de mi contribución en el proceso que yo manejo y cuáles son las atribuciones y obligaciones de mi cargo, ¿no? Entonces, estas fases pueden ser varias. La segunda puede ser la especialización y así hasta un máximo de 6 o 7 fases. Luego viene la competencia técnica que viene adecuada a esa fase de desarrollo. Entonces, para yo poder enfrentar el primer esquema, necesito gerenciar mis procesos, tener en cuenta las políticas organizacionales y ver también las guías internas que se den al respecto. Tengo que ver mis prácticas de habilitación y la sensibilización de la seguridad operacional y la salud ocupacional dentro de mi espacio de trabajo. Entonces, dentro de esto vamos definiendo los temas generales y también vamos definiendo un facilitador que viene a ser un experto dentro de la organización que nos va a ayudar a cubrir estas partes, ¿no? Y de ahí vamos a definir cuál es la modalidad o la forma en la cual vamos a hacer esta capacitación o esta interiorización de conceptos. Entonces, en algunos casos puede ser en exposición, en otros puede ser e-learning, puede ser talleres teóricos, talleres prácticos, ¿no? Puede ser también autoestudio, ¿no? Vemos el número de horas si son de teoría o de práctica, es bueno separarlos, la fecha en que se va a hacer el curso, la hora y el término, ¿no? Y finalmente el lugar. Y también pueden ser de contenido virtual. Entonces, ese plan de entrenamiento tiene que ir con los planes de capacitación globales. Entonces también vamos a ver cuáles son los modelos de gestión por competencia en los recursos humanos y vamos a tratar de ver una secuencia entre la administración tradicional y la administración moderna a través de competencias. Entonces vamos a tratar de incorporar que las personas desarrollen y aporten competencias requeridas por la organización, ¿no? Las organizaciones, acuérdense que están en constante evolución. ¿Qué hubiera pasado si nosotros estuviéramos fabricando carretas para diligencias, ¿no? Nos hubiéramos quedado en el siglo pasado y ya hubiéramos quebrado, porque ahora carretas para diligencias solamente nos van a pedir aquellas que pasean en la plaza de armas, ¿no? O aquellos servicios turísticos o aquellos servicios de bodas en los cuales se utiliza una carreta, pero ya no es de uso frecuente como antes, ¿no? Entonces, esa migración e incorporación ya de trabajo de metal, de trabajo de las ruedas de caucho en lugar de las ruedas de madera, va generando parte de la estrategia de incorporación y da el entendido de que las empresas pueden aprender y organizarse. De ahí vienen las formas de formación y autodesarrollo. Cómo nosotros como individuos podemos ir desarrollando. Ahí vamos a cimentar lo que hemos conversado en la segunda y tercera semana. Y también ver los temas de evolución y trayectoria. Buscar el desarrollo de competencias para acompañar otras situaciones de bajos criterios de movilización
o de carreras verticales también. Y los temas de evaluación de desempeño, que viene a ser en función a las expectativas de desarrollo y aquellos que necesita la ocupación y el cargo que se desempeña. Entonces de ahí vamos a continuar y revisaremos la evaluación integral de desempeño o competencias, ¿no? Ya orientada hacia la misión, ¿no? Respecto a la estrategia de empresa, a sus objetivos, a sus planes individuales, al aspecto de cultura y empezar a desarrollar un plan individual de desempeño, obviamente seguido por un líder de desempeño que puede ser el jefe inmediato. Ahora, una persona puede tener más de un líder de desempeño dependiendo la tarea que haga, ¿no? Finalmente se enseña, se practica y se revisa, ¿no? Y va a terminar en una evaluación final en el término del ejercicio. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer también para generar una cultura preventiva, ¿no? Entonces, los procedimientos son los que fundamentan los instrumentos para consolidar hábitos y cultura dentro de la empresa. Entonces, solo de esta forma la prevención deja de ser un costo, ¿no? Y pasa a ser una inversión que llega a generar valor en un sentido amplio. Entonces pasamos de la prevención reactiva, que viene a ser la prevención delegada, el cumplimiento de normas y los costos, a un sistema preventivo, ¿no? En el cual la persona hace la implantación de lo nuevo e invierte en una generación de resultados. Entonces se va generando una cultura preventiva que nos ayuda a determinar el control de las situaciones y a generar valor a la organización. Entonces la prevención se convierte en una actividad proactiva que es generadora de cultura y valor, determinando la excelencia y la sostenibilidad del cambio en las organizaciones. Luego vamos a enfrentar el paradigma del cambio cultural ante las nuevas oportunidades. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿No? Estamos acostumbrados a dirigir a las personas y vamos a pasar a liderar personas. Estamos ahora asignando funciones y vamos a desarrollar competencias, ¿no? Es un cambio distinto, ¿no? Controlar basado en la supervisión de cierta desconfianza y vamos a pasar al autocontrol, a que las personas se autogestionen y también los grupos, ¿no? No solamente las personas, sino los grupos sean autogestionarios. Pasar de normas, de leyes estrictas y concretas, a que estas leyes sean solamente un camino y una pauta, y pasar a valores y a códigos de actuación dentro de las organizaciones. Mientras menos normatividad interna haya, mejor. Entonces pasamos de cumplir estándares a generar innovación, a generar creatividad y a generar nuevos estándares. Dejamos de trabajar en sistemas y empezamos a trabajar con personas. Recuerden que es el componente más valioso de las organizaciones. Entonces este proceso de cambio cultural se va a medir en función del sentir, ¿no? Es decir, es de planificar hacia el futuro. El actuar y compartir información, el cambiar, innovar y aprender y finalmente analizar. Entonces eso lo va a marcar la necesidad y la urgencia, ¿no? La visión y la estrategia acertada dentro de la organización, las actualizaciones sistematizadas, la perseverancia y la consolidación y finalmente la conducción del proceso global. Entonces ese cambio, ese ciclo virtuoso nos va a llevar a una mejora continua dentro de los principios esenciales de gestión, ¿no? Un aspecto crucial dentro de la administración de recursos humanos para todos nosotros. Entonces esta cultura preventiva va a ser la cultura de la excelencia empresarial y que se va a convertir en algo muy evidente y va a demostrar de que la prevención es algo natural y ventajoso. Entonces empezar con la cultura preventiva, empezar trabajando indicadores cualitativos y cuantitativos de los planes de relacionamiento de personal, indicadores de excelencia y cultura de excelencia empresarial. También vamos a revisar las teorías de motivación que nos llevan al logro de estos objetivos, a lograr la reducción de la tensión en el aprendizaje y ver que tanto las personas como los procesos y como los grupos de trabajo vayan hacia una necesidad grupal en lugar de una necesidad individual, ¿no? Luego vamos a ver la jerarquía de necesidades que también nos han ido apoyando a través de Maslow. Y vamos a definir finalmente qué es el ser líder, ¿no? Entonces, ser líder va a significar establecer una dirección para desarrollar una visión de futuro, alinear a la gente para comunicar esa visión y también inspirar a la gente a superar los obstáculos para que nos lleve al futuro. Entonces vamos a encontrar aquí 6 características principales que distinguen a los líderes. El empuje, ¿no? Los líderes exhiben un alto esfuerzo y tienen un alto deseo de logro, son ambiciosos y desplegan energía. La confianza en sí mismos, ¿no?
Los subalternos ven a los líderes como carentes de dudas, por lo tanto deben mostrar confianza en sí mismos. Un líder no debe dudar. Los temas de inteligencia, los líderes deben de tener inteligencia para reunir y resumir e interpretar gran cantidad de información. También tienen que tener deseo de dirigir. O sea, si yo tengo el poder, tengo que tener el deseo y la convicción de administrarlo. Tengo que influir y dirigir hacia los otros y tengo que asumir obviamente responsabilidades. Tengo que tener honestidad e integridad, ¿no? Los líderes deben construir relaciones de confianza con sus subordinados y deben ser sinceros y consistentes con lo que predican. Y también debe haber un conocimiento relativo al trabajo. Los líderes tienen un alto grado de conocimiento de la compañía, de la industria, de cuestiones técnicas y sobre todo de una inteligencia global y transversal en la organización. Finalmente, los invito a revisar las conclusiones de la semana. La estrategia de capacitación debe responder a la perspectiva de desarrollo de la empresa. Es necesario tener un perfil de las competencias de nuestro personal para responder a las exigencias de ambiente, ¿no? O sea, eso es importante para poder enfrentar el futuro, cómo estamos y hacia dónde queremos llegar. Tenemos también que investigar respecto a las tendencias modernas de liderazgo y a su aplicabilidad en el marco normativo de la administración pública, que es muy importante ese refuerzo para saber qué es lo que estamos haciendo. Obviamente que estamos prontos de repente a estrenar un texto único ordenado de procedimientos administrativos en gestión laboral en las empresas. Ojalá que se dé, pero esperamos que así sea, ¿no? Mientras tanto, tenemos que seguir investigando todas las normas aplicables al correcto desenvolvimiento del recurso humano en las instituciones. Finalmente, los invito a realizar la evaluación de desempeño en el marco de los criterios revisados en el curso y a elaborar el marco normativo institucional que favorezca la gestión del conocimiento en las organizaciones. Muchas gracias.